¿por qué es que estudiamos la historia? ¿Por qué estudiamos el libro de los Hechos, que es lo que estamos haciendo hoy en día? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Es algo, una historia de otra gente hace 2000 y resto de años, 2000 años. ¿Por qué es importante para nosotros? Eduardo. Porque el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Muy bien dicho. Ajá. ¿Qué más? El Espíritu Santo está presente. Como estuvo en esos días, tiene el mismo poder y nos acompaña mientras estudiamos la palabra porque es una palabra viva. Bien. Susana. Porque todavía somos parte de la iglesia, ¿ok? Ya no, y el hombre sigue siendo el mismo, y Dios sigue siendo el mismo. Estudiamos la palabra para descubrir a Dios y encontrarnos con Dios, y la palabra viva está ahí. Esas son las razones por las que estudiamos un documento viejo hoy en día. Y Dios nos habla y Dios nos llega. Lucas es el autor del Evangelio de Lucas y de los Hechos. De hecho, los teólogos lo llaman los dos libros de Lucas, parte 1 y parte 2. Y el libro se llama Lucas y Hechos. Entonces, y el propósito de Lucas en los dos libros es parecido. Y en el Evangelio de Lucas, Lucas pone a un Dios que busca, que nos busca. De hecho, hay unas parábolas que están en Lucas y que muestra que Dios está buscándonos. La moneda perdida, la oveja perdida, el hijo perdido, conocido como el hijo pródigo. Todas esas parábolas nos muestra a un Dios que está buscando al que está perdido. Y hay una frase, y creo que está ahí en la pantalla: el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a aquellos que están perdidos. Eso es en el relato de Zaqueo, cuando Jesús se detiene, mira hacia el árbol y dice: Zaqueo, voy a ir a tu casa. El Hijo del Hombre está buscando a los que la sociedad no quiere alcanzar. Y Zaqueo, aunque era judío, era rechazado porque él se había aliado con los gentiles y era cobrador de impuestos. Y Lucas también en general en ambos libros muestra cómo Jesús quiere alcanzar a las personas marginadas de la ciudad y las personas marginadas de la sociedad. Y eso es un énfasis que hace Lucas y que en Hechos se encuentra también. Y precisamente en los capítulos que estamos, se está viendo, en los capítulos antes se ve inicios de eso, Dios alcanzando las naciones. Y ahorita vamos a estar viendo el relato de Cornelio, de cuando Pedro va a predicarle a Cornelio y la salvación de Cornelio. Y ese es el primer alcance masivo hacia los gentiles. Y para eso necesitamos entender esos conceptos de judíos y gentiles. ¿Qué es un judío? ¿Okay? Descendiente de cualquiera de las 12 tribus en general, aunque técnicamente es descendiente de la tribu de Judá, y porque se llama judíos, pero se generaliza, y tienes razón de que se generaliza para todos los descendientes de Abraham, ¿verdad? O todos los descendientes de Israel serían. Entonces, ¿y qué es un gentil? Todos los demás. Es como decir
ticos y no ticos, ¿verdad? Solo que no tenemos una palabra para no ticos, pero en la Biblia hay una palabra para no judíos, y eso es gentiles. Entonces, y siempre ha habido una diferencia ahí. Y hay en la palabra o hay en la historia inclusive una separación muchas veces entre judíos y gentiles. Y esto se da por diferentes razones. Pero eso se va desde un punto de vista de los gentiles que pueden ser totalmente integrados con los gentiles. Y un poquito más para acá dicen que los gentiles pueden tener participación en nuestra religión, decían algunos judíos. Un poquito más para acá decían, bueno, yo judío podía tener un amigo gentil, amistad, y eso era lo máximo. Y un poquito más hacia el lado del odio era, bueno, como judío puedo ser decente con los gentiles. Y un poquito más tengo que mantener mi distancia y apenas comprarle el pan al panadero que era gentil. Y hasta los más extremos era ya una ofensa, eran perros, eran personas que los judíos no querían tener cerca. Y hay judíos en diferentes ramas de esta gama, ¿verdad? Y ahí en la Biblia personas que eran mucho más cercanas y otras que eran mucho más lejanas, ¿verdad? Y esto lo vimos cuando Felipe va a Samaria y los samaritanos era parecido, ya era una gente que estaba contaminada y era una gente que se mantenía a la distancia. Pero Dios no quiere a nadie a la distancia y esa es parte de la enseñanza de lo que vamos a ver hoy. Y en la historia que vamos a ver hoy, que está en Hechos 10, hay dos personajes, un judío y un gentil. El judío es el apóstol Pedro. Y el gentil que vamos a ver es un señor llamado Cornelio. Y el apóstol Pedro es un judío, es galileo. Él nació en una provincia de Galilea donde Jesús estuvo mucho tiempo. Él fue pescador durante sus primeros años. Hoy en día, en el momento que estamos en Hechos 10, es un pescador de hombres. Es de hecho líder en la iglesia. Y ahorita Pedro tiene una prominencia, el liderazgo dentro de la estructura de los apóstoles. Y lo vemos en casi todos los evangelios. Pedro es el más bocón y es el que primero habla. Se jala las tortas de primero, pero también es como un líder. Y se nota que ese liderazgo aquí en los primeros capítulos de Hechos, donde Pedro es el que continúa liderando. El hogar de Pedro ahora era Jerusalén, aunque en esta historia Pedro está en una ciudad llamada Jope, que está a 35 kilómetros de Jerusalén en la costa. De hecho dice que está en la costa. Y por último, Pedro era discípulo de Jesús. Todavía los discípulos de Jesús y la iglesia estaba muy cercana al judaísmo, iban al templo a orar, ya no participaban de los sacrificios porque ya estaban entendiendo que Jesús era el sacrificio, pero iban al templo a la hora de orar y seguían algunos de los ritos. Y parte de lo que está pasando en el mundo cristiano ahorita es que Dios está rompiendo esa estructura. Y este relato de lo que sucede con Pedro y Cornelio es un primer rompimiento de esto. Ahora hablemos de Cornelio un momento. Cornelio era romano y de hecho dice que era del régimen de los italianos. Entonces era un romano de Italia que había llegado ahí, posiblemente estaba en rotación, cada tantos años cambiaban de jefatura y era un líder también era un centurión. Un centurión era alguien que estaba a cargo de 100 hombres. Pero también como era líder de esto, dicen los eruditos que estaba a cargo como de 600 hombres, este romano. También se le describe como por tanto era un líder, ¿verdad?
Y de hecho se nota su liderazgo aquí porque cuando ya invita a Pedro hay un montón de gente en su casa esperando. Y él tiene jale con su familia y con gente como liderazgo. También él vivía en un lugar llamado Cesarea, que también estaba en la costa. Y Cesarea estaba, de hecho es el lugar donde Felipe, cuando dejó de estar con el eunuco, había ido hacia Cesarea. Y entonces ya habían un poquito de evangelio y de cristianismo sucediendo ahí. Y ahí es donde se radicaba Cornelio, era su centro de operaciones. Y dice la Biblia que él era temerario de Yahvé. Y esto es una categoría de gentil, un gentil que le permitían ir a adorar y que tenía cierto permiso de adorar en la sinagoga. Y posiblemente guardaban también las horas de oración, los ayunos, también un poco de la cultura de ayuda a los pobres y de la cultura que es conocida en los grupos religiosos de apoyarnos unos a otros, ¿verdad? Entonces, Cornelio pertenece a este grupo. Le falta una única cosa: conocer a Jesús. Y esto es lo que Dios se está encargando en este relato. Y es un relato hermoso porque vemos a Dios como un maestro de orquestas que le dice a los violines que arranquen y después a los oboes que no sé qué. Dios empieza a decirle a Cornelio que mande a invitar a Pedro. Y le dice a Pedro que va a venir los de Cornelio. Y le dice 2 veces. Y después, ¿verdad? Dios está orquestando una obra maestra. Y aquí vemos a 2 hombres dedicados a la oración, uno que no conoce a Jesús, uno que sí, y el maestro de orquestas está armando una pieza para incluir a los gentiles dentro del cristianismo, porque había una oposición grande a eso, era un cambio muy grande para la iglesia. Y eso lo vamos a estar viendo desde el capítulo 10 hasta el capítulo 15 y más. Esa lucha de la iglesia por saber hasta dónde vamos a dejar que estos gentiles entren en la iglesia. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su presencia. Les invito a abrir sus Biblias y apuntar sus teléfonos a Hechos 10 y vamos a prepararnos para recibir su palabra. Señor, gracias te damos. Gracias porque tu palabra nos muestra cómo eres tú. Y nos muestra, Señor, que el corazón del hombre no ha cambiado y sigue siendo igual. Y aquí encontramos personas como yo, Señor. Y personas que requieren de gracia, requieren de fe. Y yo te pido que tú nos hables a cada uno de nosotros hoy. Y que nos abras el entendimiento ahora para que podamos recibir tu palabra, Señor. Y Espíritu Santo, te pedimos tu presencia, que tú le agregues poder a estas palabras hoy. Gracias te damos. Amén. Amén. En este capítulo voy a mencionar, hay una visión. Este Cornelio en oración va a recibir una visión. Y en la Biblia esta visión se menciona 4 veces en 2 capítulos. 3 veces en este capítulo 10 y otra vez en el capítulo 11. Quiero que le pongan atención y me hagan, ahí está la visión de Cornelio, ¿ok? Hechos 10:1 dice, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos, temerosos de Dios, realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión y vio claramente un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. Entonces ahí vemos el primer relato de una visión que tiene este hombre. Ahora, ¿cómo se describe, cómo Lucas describe a Cornelio aquí?
4 aspectos: piadoso, devoto, temeroso de Dios. Wow, ¿qué más? Oraba mucho y era generoso, ayudaba al pueblo de Israel, ayudaba a los pobres. Y a las 3 de la tarde, un ángel de Dios le dijo: Cornelio, versículo 4. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo al ángel fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Oye, si un ángel se me apareciera, ¿qué diría de mí? ¿Qué diría de ti? Esto es lo que notó en Cornelio. Lo que Dios notó en Cornelio. Dios ha recibido, ¿qué cosa? 2 cosas: tus oraciones y tu generosidad, tus obras de beneficencia. Y en esta versión habla de ofrenda. ¿Qué otra palabra usa en otras versiones? Como una ofrenda. Ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda al Señor. Memorial, ¿ok? Una para memoria, un memorial. La palabra literal es un memorial. ¿Qué es un memorial? Es aquello que mantiene vivo el recuerdo de alguien o de algo. Se usa un memorial para hablar de un funeral, ¿verdad? Particularmente cuando el cuerpo no está, vamos a tener un memorial para fulano de tal. Y es una reunión para honrar el recuerdo de esa persona. También se usa un memorial para hablar de una estatua, de un héroe o de un presidente o de alguien, ¿verdad? Y una estatua se edifica y este es un memorial para que nos acordemos de esta persona o de este grupo, de esta batalla, que no nos olvidemos de algo. Y me llama la atención que esto es lo que Dios recibe, un memorial, una ofrenda para que no que quede vivo. Y no sé, ¿verdad? A veces siempre hablamos de honrar al Señor. De hecho, en Levítico 2 hablan de una ofrenda memorial. Y mataban un animal y lo quemaban y ese incienso subía como un aroma que Dios recibía. Y creo que no era hablando de lo físico, que le gustaba el olor a carne, era el olor a la adoración que estaba recibiendo. Y ese memorial me habla de una ofrenda fragante para Dios. No sé si tú te das cuenta que cuando das a los pobres o cuando das tu ofrenda aquí en la canasta, eso es una ofrenda fragante para Dios. Un memorial para Él. Él hace, no es que a Dios le gusta el olor al dinero, le gusta el olor a la adoración nuestra, a la entrega nuestra. Y hoy en día de las mayores idolatrías y de las mayores luchas que tenemos es con el dinero. A todos nos hace falta, parece. Todos queremos más y andamos luchando con adorar a Dios. Pero hay que conseguir más plata. Y cuando le damos ese dinero al Señor, es como el finquero que daba su mejor oveja o sus mejores frutos y el granjero que daba su mejor oveja al Señor. Es una imagen de adoración. Y cuando damos un diezmo de la primicia, de lo primero que nos ha llegado, es un acto de adoración. Y aquí en esta iglesia a mí no me gusta insistir mucho en dinero, pero aquí está en la palabra. Y es importante que tú sepas que cuando das estás adorando. Y Dios lo está notando. Él tiene
una María ahí que hasta para Cornelio, que no conocía a Jesús, tenía un contador ahí que tus oraciones y tus ofrendas han llegado como memorial, ofrenda fragante al Señor. Filipenses 4:18 dice, es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Él acepta con agrado. Ya no tenemos que andar sacrificando animales, pero sí tenemos una manera de adorar a Dios de una manera tangible. También la oración, ¿verdad? No quiero ignorar eso. Pedro, ¿cómo es? Cornelio oraba y ahí se dice, Lucas lo dijo y ahora el ángel dice, he notado tus oraciones y tus ofrendas. ¿Qué excusas a veces usamos para no ayudar a los pobres? ¿Qué excusas usamos hoy día, uso yo a veces, para no ayudar a los pobres? Hablemos de eso un momentito. Porque aquí está hablando de ofrenda a los pobres, a los necesitados. ¿Por qué a veces no lo hacemos? Sí, decimos, bueno, aquí somos muchos, alguien más lo va a hacer. Ajá. ¿Qué más? Pensamos que no nos alcanza. Ajá. Que tal vez tenemos que guardar. Ronald. Sí, todos, más bien tenemos, queremos recibir. Ajá. Que lo poquito que lo podemos ayudar de por sí va a ser como nada en la bolsa de esta persona. ¿Qué más? Si decimos, quién sabe, se lo va a tomar. O va a comprar droga, ¿verdad? O va a malgastarlo. Y entonces, ay Señor, yo quiero ser buen mayordomo, ¿verdad? Así nos. También hay dudas, no sé por dónde empezar. Hay tantos. Pero es interesante que las ofrendas que Cornelio daba a los pobres, Dios las tiene contabilizadas. Dice Proverbios que el que le da al pobre es como prestarle al Señor. ¿Verdad? Y un préstamo el Señor te lo devuelve. Y de eso va a hablar Mario en unas semanas. Vamos a hablar acerca de esto. Es importante dar y recibir. Dije Mario, Minor va a hablar de dar y recibir. El ángel continúa, esa es la introducción que le da a Cornelio y le dice, envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto, de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. ¿Qué podemos aprender de Cornelio en su reacción aquí? Obediencia. Creyó. Llamó a 2 de sus siervos y alguien de un soldado devoto. Vayan, les explicó todo. Eran 2 días de camino, 35 kilómetros de Cesarea hasta Jope. Entonces, váyanse de una vez. Y aquí vemos al Dios como el maestro orquesta, donde empieza la música aquí, pero en esta escena empieza el otro lado, en la casa donde está Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, les sobrevino un éxtasis.
y vio un cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por 4 puntas descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Entonces Pedro está en la azotea. Las casas tenían techos planos y era un buen lugar para subir. A las 3 de la tarde era una hora común para orar. Este es mediodía. A la mediodía estaba orando y tenía hambre y prepárenme una sopa, y mientras tanto Dios le da una visión de una gran sábana con animales que los judíos no podían comer. Y entonces esa es una imagen fuerte para Pedro. Y me encontré en internet una caricatura que me gustó de este video. Vamos a ver a esta caricatura de Pedro. Rise, Peter. Kill and eat. No, Lord. I have never eaten anything that our laws have declared impure and unclean. Do not call something unclean if God has made it clean. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y este mensaje le llegó a Pedro 3 veces. ¿Por qué creen que Dios se lo dijo 3 veces? Porque Pedro lo había negado 3 veces. Sí, hay una relación ahí. Ajá. En la Biblia no había negrita ni subrayados como usamos, era repetición. Entonces hay una repetición ahí. ¿Qué más? Que Pedro era cabezón, lo vemos en los evangelios y ocupan una confirmación. En el Antiguo Testamento se decía que en boca de 2 o 3 testigos se confirmaba todo. Entonces aquí Dios está dando 3 veces lo mismo. Para que no sea, ay Señor, qué hambre que tenía, qué barbaridad, sino 3 veces le está diciendo lo mismo. Otra razón es porque este cambio era enorme para esta pobre iglesia. Tenían 3000 años de judaísmo, de ser, ¿verdad?, judíos y gentiles, y este cambio Dios tenía que traerlo al líder de la iglesia, que era Pedro en este momento, y se lo tenía que confirmar 3 veces para que no hubiera duda. Y además va a haber un par de milagros ahorita, además de que le habló a Cornelio y organizó la orquesta, también el Espíritu Santo va a descender sobre ellos de manera milagrosa. Pero este cambio era enorme y Dios necesitaba, la iglesia necesitaba que esto estuviera muy bien fundamentado. Entonces, y el mensaje era lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro. Ahora, Pedro no tenía la menor idea de qué se trataba eso. No era necesariamente hablando de qué podía comer.
Él sabía que algo, el mensaje ahorita todavía estaba encriptado. Había que abrirlo. Entonces, versículo 17. Pedro no atinaba a explicarse cuál podía ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Entonces, hace 2 días en la visión de Cornelio, Cornelio mandó a estos 3 siervos, llegaron, mientras Pedro está, imagina, Señor, ¿qué estás diciéndome con esta visión? Los otros llegaron a tocar la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: Pedro, a ver, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro está en el 3er piso pensando en la visión. Señor, no entiendo. Y Dios le dice: ¿sabe qué? Hay 3 hombres abajo, anda con ellos. Ven el maestro de orquesta organizando todas las piezas, lo que está pasando. Date prisa y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Igual que Cornelio, Pedro fue obediente en cuanto entendió. Pedro bajó y les dijo a los hombres: aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios les dio instrucciones al invitado a usted y a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Aquí está el relato número 2 de la visión de Cornelio. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Ahora, ya allí Pedro estaba rompiendo con leyes judías, porque en general no hospedaban a gentiles en sus casas. Entonces ya eso era mal visto en algunos círculos de la... Entonces ya Pedro estaba entendiendo en la visión que acaba de ver de las sábanas, por aquí tiene que haber, y los invitó a estos 3 hombres a pasar. Y al día siguiente Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. ¿Ok? Estos creyentes de Jope, posteriormente vamos a averiguar de que son 6 personas que acompañan a Pedro. Entonces, los 3 de Cornelio, más Pedro, 4, más 6 más, una banda de 10 personas están yendo de Jope a Cesarea. ¿Por qué creen que Pedro se está llevando testigos con él? Que no sea, otra vez, que no sea solo él. Y Dios está orquestando porque este cambio es un sismo importantísimo en la iglesia. Y Dios está asegurándose de que nadie diga: uy, Pedro tenía mucha hambre ese día. Aunque tuvo 3 visiones, está chiflis. Ahora tenía que tener 6 personas que iban a confirmar lo que vieron. Y vemos en el capítulo 8 que eran personas que más bien creían en que los cristianos tenían que circuncidarse. Que tenían que, si alguien gentil quería ingresar a la iglesia, tenía que operarse. Y tenía que ser circuncidado. Entonces era un grupo de los que no eran muy abiertos a los gentiles. Esos eran los que acompañaron a Pedro a este viaje. ¿Ok? Amigos o defensores de la circuncisión, dice el versículo 42. ¿Ok? Versículo 24. Un día después llegó a Cesarea. Entonces, otra vez son 35 kilómetros. Y estaba esperándolo con parientes y amigos íntimos que había reunido. Entonces este líder Cornelio tenía la casa llena. Él calculó: mis siervos van a durar 2 días en ir, van a durar,
4 días después van a estar aquí. Invitó a sus tías, sus primos, sus siervos, a todo mundo, los que tenían algún hambre y sed de Dios, supongo, y los invitó. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Entonces, imagínense que era líder romano, un hombre a cargo de 600 soldados, rindiéndose delante de Pedro. Eso me habla de un hombre que anhela lo que Dios trae. No es cualquier soldado romano, italiano, que se va a rendir delante de un pescador. Y Pedro, me encanta la reacción de él. Pedro le hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, que soy solo un hombre como tú. Yo no soy nada especial. Y esta es una lección para nosotros también. Hay veces que Dios te puede usar y que en la visión de una persona vas a agarrar un lugar de importancia. Pero Pedro nos está enseñando aquí, hermanos, que ese lugar de importancia es para Jesús, no para ti. Es para Cristo en ti, no para ti. Y nuestro ego, nuestras inseguridades a veces nos hacen recibir ese homenaje y recibir esa adoración. Y Pedro nos dice no. Y este era el líder de la iglesia. La iglesia no era chiquitita, no era un grupo de hogares. La iglesia era 5,000 personas y más, ¿verdad? Y él no recibió homenaje. Entonces hay una doble lección ahí para nosotros. No rindamos homenaje a hombres. Aunque hay que honrar, claro, está bien, pero no adorar, ¿verdad? Y a la vez, del lado receptor, ríndale todo a Cristo. No te quedes con nada. Es como una ofrenda, ¿verdad? Si pasa plata por aquí, yo la entrego entera. No me dejo un pedazo. Si pasa gloria y gratitud, la mando al Señor. No me dejo una parte. No me dejo con gloria. Esa es la ruta de Lucifer, no es la ruta de Dios. Sigamos la ruta de Dios, de ser un canal limpio. Ajá. No lo hagas, yo soy creación. Y agregado a lo que está diciendo Cinia, hay unas pocas veces en la Biblia donde hay una persona que llega, un ángel, dice, un ángel de Jehová, y sí se deja recibir adoración. Eso es una indicación de que ese sí es Jesús, o sí es Dios, que se está apareciendo. Esto pasó en Gedeón, pasó con Josué, pasó en varias ocasiones, y a Jesús resucitado, y Él se deja adorar en algunas ocasiones por la gente. Y es solo Dios tiene que ser objeto de nuestra adoración, nadie más. Esa es tal vez la lección. Versículo 27. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Y entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o que lo visite. Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. ¿De dónde viene eso? De la visión hace 3 días, ¿verdad? Él seguro los 35 kilómetros, acompañado por 3 gentiles y 6 judaizantes, está pensando, ¿qué significa esto? Y llega a la casa y ya él entra con una clave de qué decir. Pero todavía falta. Esta sábana
era más que solo entre en la casa de Cornelio, aunque sí era cierto lo que Pedro estaba recibiendo, era mucho más que eso. Por eso versículo 29, por eso cuando mandaron por mí, vine sin imponer ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó, hace 4 días a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en la casa orando, y de repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante. Aparición número 3 de la visión de Cornelio. Y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en la casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. ¡Tarán! Imagínate que tú eres Pedro, ¿qué haces? Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que lo temen y actúan con justicia. Dios envió a su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Señor de todos. Hermanos, es muy importante que nosotros comprendamos que Dios no tenía un plan A para salvar a Israel y como ellos lo rechazaron fue con plan B. Desde el principio Dios quiso que todas las naciones llegaran. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, Él le dijo, por medio de ti serán benditas ¿cuántas naciones? Todas las naciones de la tierra. Y ahí esa bendición era por medio de Jesús. El Mesías tenía que nacer en un pueblo y Dios escogió Israel. Y por eso, en un sentido, somos hijos de Abraham. Pero Dios tenía desde el principio el plan de alcanzar a todas las naciones de la tierra. Pero esa verdad a veces era difícil para la iglesia, era difícil para Israel entenderla. ¿Ok? No hay favoritismo, dice el versículo 34. Otras versiones dice, Dios no hace acepción de personas. Es una palabra muy cristiana por este versículo, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas. En la traducción lenguaje actual dice, para Dios todos somos iguales. ¿Qué aprendemos a hacer de Dios de este versículo? ¿Qué nos enseña este versículo sobre Dios? Que nos ama a todos por igual. Ajá. El amor de Dios es incondicional. No hace acepción, ¿sí? Ok, si Dios no hace acepción de personas, yo tampoco tengo que hacer acepción de personas. Eso es importante. Si Dios no tiene favoritismos, tampoco. Y eso es importante. Nosotros tenemos que amar a todos los pueblos. Tenemos que amar a Israel, pero tenemos que amar a los palestinos y los sirios de Arabia Saudita, a todos. A los de Nicaragua, a los de Colombia. No podemos tomar favoritismo, decir, yo voy a ir solamente a evangelizar a estos. Dios no hace acepción de personas. Y creo que va más allá de naciones. Dios no hace acepción de personas en clases sociales, en los documentados o los indocumentados,
o en los que tienen los universitarios y los que no terminaron la escuela. Dios ama a todos por igual. Dios recibe a todos por igual. Y tú y yo tenemos que hacer igual. Tenemos que tomar eso. Los humanos tendemos a complicarnos, a poner condiciones. Y los judíos aquí estaban, no, es que tienen que entrar y tienen que comer bien y tienen que circuncidarse y si no fue circuncidado a los 8 días, entonces ya de grande y uy, qué complicado, qué doloroso, ¿verdad? Y hay límites y hay condiciones, pero Dios no pone condiciones para entrar. Todos son bienvenidos, todos son bienvenidos en el reino. Y Dios se va a encargar de hacer los cambios después. Pero no tenemos que decirle, para llegar a la iglesia tienes que venir así y así. Tenemos que no hacer acepción de personas. Dios no tiene favoritismos y tú y yo tampoco. Amén. ¿Cuántos se sienten conmigo un poco? Ay, Señor, te he fallado a veces en eso, ¿verdad? Ok. Y aquí viene la prédica de Pedro. Es una predicación general. Cornelio le pone el micrófono enfrente y dice, ¿qué te dijo Dios? Y Pedro, no sé si Dios ya le venía dictando o si no, aquí viene la prédica estándar para gente que no conoce nada. Y básicamente ahí tengo los 10 puntos. En el versículo 37 empieza hablando desde Juan el Bautista. Ahí pueden ojear conmigo. En el versículo 38 dice que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Hizo sanidades, hizo liberación. Toda la gente que estaba oprimida por Satanás. ¿Eso está en qué versículo? 38 y 39. Después dice que Jesús fue crucificado. Eso en el versículo 39. Y la crucifixión, no solo eso, sino que resucitó al tercer día. Eso está en el 40. Después hay confirmación de la resurrección. No solo es un cuento, sino nosotros lo vimos y comimos con Él. Y es una resurrección verdadera. Y después Dios nos mandó en la gran comisión a predicar. Y Jesús va a ser juez. Él no solo salva, sino que va a ser juez. Esta parte nos falta muchas veces en nuestra evangelización. Jesús es juez de todos y todos. Y hay testimonio de los profetas. Esto desde Isaías y desde Abraham y desde Génesis 3:15 viene en confirmación. Esta gente, no sabemos cuántos sabían los invitados de Cornelio de las Escrituras, pero Pedro les está diciendo, los profetas están confirmados. Y versículo 43, el perdón de pecados. Todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de pecados. Entonces Pedro les está echando la prédica con esta gente que está esperando 4 días en escucharlo. Y que Dios orquestó para que estuvieran ahí. Y aquí vemos a un Dios soberano que dice, ya, me toca a mí. Versículo 44. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Digan todos. Todos los que estaban escuchando el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados, se les cayó la peluca de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre gentiles incircuncisos que estaban allí. ¡Qué barbaridad! Pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. No había dudas. Algunos de esos defensores de la circuncisión tal vez estuvieron en Pentecostés. Pedro fijo lo estuvo. Pero ellos habían visto el Pentecostés de los judíos y aquí está el Pentecostés cayendo sobre los gentiles. ¡Wow! Entonces Pedro respondió supongo que a los defensores de la circuncisión, ¿acaso
pueden negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Bueno, ahí dice nosotros, nos da a entender que ellos también habían estado ahí. ¿Cómo podemos no bautizar a estos que el Espíritu Santo acaba de bautizar con su poder? Y como estaban en la playa, culto de bautismos de una vez. Y mandó a que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Claro que ocupaban aprender más acerca de Jesús, aprender más acerca del Espíritu Santo que ya habían experimentado. Necesitaban aprender más de todo lo que Dios estaba haciendo. Y Pedro aquí de fijo estaba pensando en la sábana con los animales y dijo, sí, lo que Dios ha purificado, no lo rechaces tú. Dios alcanzó y sigue alcanzando a todas las naciones. Qué poderoso, ¿verdad? Qué hermoso. ¿Qué aprendizaje sacamos nosotros de este capítulo? La salvación es para todos. ¿Qué más? Hay que orar para oír al Señor. Ajá. Tenemos que estar en el canal de Dios para extender el mensaje que Dios nos da. Y si Dios pone un mensaje que nos suena raro, Dios lo va a confirmar y Dios puede hacer algo nuevo. Tener fe para creer lo que Dios nos ha dicho. Y era un cambio enorme para ellos. Harold. Estaba tan lleno del Espíritu Santo, un mensaje de tanto poder, que probablemente todo el mundo se condiciona. Necesitamos también tener esa llenura del Espíritu Santo para que cuando tengamos la oportunidad de hablar de una persona, podamos decir las palabras que el Espíritu nos ponga. Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, al principio del año, dijimos, una de las señales más grandes no eran lenguas, no eran milagros, era la boca abierta y el denuedo para hablar. Y Pedro, aquí no dice que el Espíritu Santo, pero se nota que él dijo, aquí me pusieron la bola picando y voy a meter un golazo, ¿verdad? Y él abrió la boca y nosotros tenemos que estar listos también. Para cuando Dios nos deja la bola picando, ay no, voy a ir a estudiar. Hoy no traje mi tratado, no tengo voy a llamar a mi amigo para que él les predica. No, si Dios te pone la bola picando, meta un gol y déjese usar por el Espíritu Santo. Muy buen aprendizaje. ¿Qué más hemos aprendido? Ajá. Estar en santidad y estar listos. Tanto Cornelio estuvo listo para actuar, Pedro estuvo listo para actuar, aquí listo para ir a bautizar, listo para predicar. Ese es un mensaje de estar listos y santos para eso. Sí.
Dios ama por igual a todos. No hay favoritismos y a veces nosotros ponemos límites como estos 6 que acompañaron a Pedro, pero Dios no pone límites y hay que quebrar esos límites. Ajá. ¿Sí? Dios es experto en romper nuestros paradigmas. Esa es una que a mí me cuesta. Yo, Señor, ay, ya te tengo entendido. Te tengo en un cajón. Es un cajón grande, pero es un cajón. Pero Dios puede romper nuestro cajón. ¿Cuántos quieren darle permiso a Dios a romper su cajón? No es que queremos romper cajones solo por cosa, pero que Dios tiene permiso de romper nuestro cajón, nuestra estructura y nuestros pensamientos. Y Dios es experto en hacerlo. Ciña. Ah, sí, ajá. Ok, Pedro en ayuno y una oración constante. Y esa oración es importante. Pedro se encontró en oración, Cornelio también. Los dos nos daba a entender que uno a las 3 de la tarde, el otro al mediodía, nos da a entender un patrón regular de oración. Ajá. Entonces, me maravilla eso, de que no espera a veces que nosotros vayamos. Él mismo, lo que decía, orquesta, porque Él está en el negocio de alcanzarlo. Dios está en el negocio de buscar. Y así como el padre estaba esperando al hijo pródigo, la mujer sale a buscar su moneda, el pastor sale a buscar la oveja y deja las 99. Dios anda buscando y el negocio de Dios es la salvación. Y tú y yo estamos llamados a participar con Él en ese negocio. ¿Sí? Álvaro. Sí. Que Dios tiene permiso de romper nuestra agenda y de darle permiso y estar dispuestos para que Él nos use. ¿Sí? Ajá. Sí, Dios, es hermoso cómo Dios nos usa y nos puede usar para esto, ¿verdad? ¿Por qué no nos ponemos de pie y nos disponemos para ser usados por Dios? Otro mensaje es con respecto a las ofrendas, ¿verdad? Y las ofrendas de oración y de adoración también. Señor, aquí estamos. Y gracias, Señor, porque tú rompiste una caja, tú rompiste una estructura, una mentalidad. Y ahí la mayoría de nosotros
está incluida, Señor. Porque no somos hijos de Abraham por sangre, sino por... Estamos en este árbol, Señor. Y gracias te damos. Te debemos a ti, Señor. Y Padre, yo quiero que tú nos siembres estas semillas en nosotros, que seamos como Cornelio, Señor, dispuesto, orando regularmente, dando a los pobres, Señor, siendo bueno, siendo piadoso, siendo obediente, rápido para ser obediente. Que seamos como Pedro, Señor, recibiendo de ti también en oración, Señor, y dispuestos a cambiar de paradigma, listos para predicar cuando tú nos dices abra la boca, listos para caminar cuando tú nos dices ve con ellos, Dios. Yo te pido, Señor, que tú nos hagas como los que estaban en la casa de Cornelio, Señor, dispuestos, anticipando tu llegada, anticipando tu Espíritu Santo, anticipando las buenas nuevas, recibiendo tu mensaje, siendo cambiados, bautizados ahí mismo, Señor, ese día. Señor, recibiendo tu mensaje. Que seamos como Pedro, no recibiendo, no nos toca, sino ser reflejo hacia ti, Señor. Ser rápidos para glorificarte a ti, Señor. Y que seamos, Señor, sobre todo, hijos tuyos, con un mensaje, una misión, y que tu misión y tu negocio es la salvación. Y es el extendimiento de tu reino. Y que más personas entren a tu reino. Y Jesús, estamos para esto. Y yo te pido que nos ayudes a levantarme la mirada de nuestras vidas a lo que tú nos estás llamando a hacer. Y en medio de nuestras vidas que podamos ser como estos hombres, Señor, que buscan de ti, Señor. Líbranos de ser como estos defensores de la circuncisión, Señor, que estaban defendiendo las tradiciones, defendiendo las estructuras, defendiendo los bordes, los límites para evitar que otros entren. Gente que me incomoda, Señor, que me cambia mi manera de vivir. Y Señor, que seamos abiertos, abiertos como tú, sin acepción de personas, sin favoritismos, Dios. Gracias, Dios. Danos oportunidades de evangelizar. Danos oportunidades, Señor, de mostrar tu poder, así como Cornelio lo vio, como Pedro lo vio, como el Espíritu Santo que cayó, Señor. Danos oportunidades de ver tu reino activo esta semana, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre.